modelo de un sistema de comunicación en presencia de ruido. Entonces, vamos a partir de nuestro modelo habitual, en el cual tenemos un modulador, un canal y un demodulador, donde además hemos aprendido a reconocer las características de la señal a la entrada, la señal de información, la señal modulada a la salida del modulador, un canal que originalmente no hace nada en el sistema de comunicación, una señal modulada y una señal a la salida cuyas características debemos entender que deben ser propias de un sistema que se transmite sin distorsión. Esto es que vamos a obtener una salida que va a tener la forma de una constante multiplicada por la información o por la función que corresponde a la información, que puede incorporar un retardo. Esto es lo que hemos considerado originalmente. Entonces, ahora vamos a agregar el elemento ruido dentro del sistema de comunicación. Lo que sabemos del ruido son algunas consideraciones que hemos visto previamente. La primera es que su efecto es aditivo, es decir, se suma a la información. La segunda característica del ruido es su densidad espectral de potencia, que es constante a lo largo del espectro, de menos infinito a más infinito. Y la otra característica que hemos visto es que tiene modelos que están basados en expresiones matemáticas que nos permiten entender su funcionamiento dentro de un sistema de comunicación. Entonces vamos a incorporar todos estos elementos dentro de nuestro modelo. Para ello vamos a hacer un espacio para la porción del demodulador y bueno, vamos a dar una limpieza rápida a nuestro diagrama para poder analizar qué es lo que ocurre. Entonces vamos a ahora incorporar este sumador que hemos mencionado, ¿no? Que lo que va a hacer es agregar justamente el efecto del ruido dentro del sistema de comunicación. Y a partir de ahí vamos a volver a agregar nuestro demodulador. Entonces, obviamente ahora estamos hablando de un efecto aditivo dentro del canal, ¿no? Y que vamos a estudiarlo de esa forma. Vamos también a darle un nombre a la señal de ruido, que es algo que no hemos hecho hasta ahora. Vamos a decir que esta señal de ruido es n' de t y que por lo tanto la señal que va a estar a la entrada del demodulador va a ser la información más este n' de t que corresponde al ruido. Entonces vamos a agregar este efecto, ¿no? En esta parte, y este n' de t corresponde a esta densidad espectral de potencia. Ahora bien, esto va a significar que la información más el ruido va a ingresar al demodulador y esta señal de aquí va a cambiar. Esto quiere decir que la señal de este lado ya no va a tener esta forma, sino que además va a tener una componente correspondiente al efecto del ruido y que vamos a denominar n sub x de t inicialmente. Sin embargo, esta no es la única posibilidad. Aquí estamos considerando que el efecto del ruido es aditivo a la salida del demodulador. Sin embargo, esta no es la única posibilidad. Luego de que la información o la señal modulada más el ruido pasen por el demodulador, luego de que la información más la señal modulada pasen por el demodulador, vamos a ver que no solo esta es la única opción posible, vamos a ver que hay otra. Entonces vamos a considerar esta segunda opción, ¿no? Que es la opción de que la salida o a la salida del demodulador tenga un efecto multiplicativo.
este efecto también es posible. Entonces, el ruido y la información demodulada se multiplica. ¿Qué significa esto? Dentro de lo que nosotros hemos visto como transmisión sin distorsión, este efecto de aquí, el multiplicativo, es un efecto que distorsiona la señal. Entonces, es un efecto que nosotros no vamos a querer. Y el efecto aditivo es el efecto más razonable para ser obtenido. Estos efectos los vamos a analizar conforme vayamos viendo qué le ocurre al ruido, ¿no?, luego de pasar por el demodulador. Pero esto no es el único parámetro con el cual vamos a trabajar. Otro parámetro con el que tenemos que trabajar corresponde al efecto o el análisis de las potencias y la relación señal a ruido a la entrada y a la salida del demodulador. ¿Cómo las vamos a calcular? Bueno, las vamos a calcular justamente a partir del análisis que acabamos de plantear. A la entrada del demodulador tenemos una información, una porción de información que nos llevará al cálculo de la potencia de la señal, y una porción de ruido que nos llevará al cálculo de la potencia del ruido. Tendremos del otro lado una porción de información que nos llevará al cálculo de la potencia de la información, y tenemos una porción de ruido que nos llevará al cálculo de la potencia del ruido, ¿no? Entonces, todos estos efectos los tenemos que considerar. Pero aquí una sorpresa: si yo analizo la potencia de la información a partir de la densidad espectral de potencia, voy a encontrar que el resultado aquí es infinito. Este valor, que corresponde a la potencia del ruido acá, es infinito, y por lo tanto el resultado de la relación señal a ruido a la entrada del demodulador sería 0. Es un resultado que no es conveniente y no nos sirve para efectos de análisis. Entonces, por lo tanto, algo más nos falta. Sabemos que a la entrada del demodulador, ¿no?, y para esto eliminamos todos los trazos que habíamos dejado, sabemos que a la entrada del demodulador la señal o la información ocupa un ancho de banda determinado debido a que está modulada. Tomemos un caso sencillo, el caso de la señal DSB-SC. ¿Qué espacio ocupa? Y para esto me ayudo de un rango determinado de frecuencias. Vamos a fijarnos solamente en el rango por ahora. En el caso de una señal DSB-SC, tenemos que va de FC-B a FC más B. Ahora mirando en el caso de análisis de frecuencia en Hertz, ¿no? Entonces, eso significa de que, si bien es cierto el ruido ocupa todas las frecuencias de menos infinito a más infinito, en el caso de la información solo ocupa un rango de frecuencias determinado. Pues a la entrada del demodulador solo nos va a interesar el ruido que está sumado a la información en el rango donde se encuentra la información. Entonces, es necesario, y dentro del modelo del demodulador vamos a incorporar un filtro que nos dé esas características. Un filtro como este, en realidad, que tenemos aquí, que nos permita solamente el paso de la información modulada más solo una porción de ruido. Una porción de ruido dentro del rango de frecuencias de interés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, si nuevamente limpiamos el espacio que tenemos aquí, vamos a tener que el ruido de este lado tiene esta característica, y vamos a incorporar un filtro. Para incorporar el filtro, vamos a hacer un poco de espacio y vamos a agregar este filtro, ¿no? Un filtro de características tales que permite el paso solamente de la información modulada, ¿no?, y el ruido que la acompaña. Y ahora sí, entonces este filtro lo que va a hacer es que el ruido que llega al otro lado
sea un ruido de banda limitada, como este. Entonces ahora estamos llenos de figuras, ¿no? Entonces tenemos el ruido original, que es de doble banda, el ruido original que es de banda infinita, que es este ruido. Tenemos un filtro, que es este, y tenemos una señal de ruido en este punto que corresponde a este espectro. Eso quiere decir que mientras tenemos aquí una expresión de ruido, del otro lado, en este punto, tenemos una expresión diferente, que vamos a denominar ahora NDT. Esta expresión NDT no es una expresión cualquiera. Esta expresión NDT tiene las características de este modelo que hemos señalado, de este modelo que está aquí. Este NDT corresponde a esta señal que está aquí, ¿no? Ya está, un poco grande, pero es justamente lo que queremos resaltar, ¿no? Este NDT es la señal que está aquí, y además este NDT tiene este modelo matemático. Entonces ahora bien, con esta información yo puedo, de nuevo, y retomamos lo que habíamos hecho antes, yo puedo, a partir de las características de la señal modulada, puedo hallar la relación señal a ruido, tanto a partir de la información como también a partir del ruido. Ya no voy a obtener una integral que sea infinito, voy a obtener un valor diferente del valor infinito. Y a la salida, bueno, luego de mi análisis, voy a obtener a partir de la información nuevamente el valor de la potencia del ruido, de la señal a la salida, y voy a obtener el valor de la potencia del ruido a la salida. Estos valores nos permitirán hallar los dos parámetros fundamentales de análisis: relación señal a ruido a la entrada y relación señal a ruido a la salida. Bien, hemos terminado de ver el modelo general y vamos a pasar ahora a ver modelos y casos particulares para los diferentes o para las diferentes técnicas de modulación, siempre tomando de base este modelo que acabamos de ver. Muchas gracias.